Bueno, vamos a continuar con el tema programado como son los fármacos antihistamínicos. No nos olvidemos que estos fármacos van a actuar como antagonistas competitivos a nivel de los receptores de la histamina. Ahora, no nos olvidemos que la histamina es una amina, ¿sí? Básicamente una amina biógena que proviene de la histidina a través de un proceso de descarboxilación. La enzima encargada de este proceso principalmente es la L-histidina descarboxilasa. Esta amina biógena es producida principalmente por los mastocitos y los basófilos, aunque también hay un cierto grado de participación de las neuronas histaminérgicas en el sistema nervioso central. En condiciones normales, la histamina es liberada por procesos fisiológicos endógenos, uno como parte de la inflamación, como la parte de la respuesta inmunitaria, y el otro como parte de lo que es la regulación, por ejemplo, de procesos de neurotransmisión o de la producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Existen varios estímulos para la liberación de histamina. Por ejemplo, esta va a ser pregunta de examen segura. Hay sustancias clínicas que actúan en algún momento como alergenos y que pueden producir la liberación de histamina. Por ejemplo, la morfina, la succinilcolina y los medios de contraste. Obviamente hay una gama de sustancias que no son terapéuticas y que pueden estimular la liberación de histamina también, que son básicamente sustancias que en algún grado van a tener un componente alergénico. Existen cuatro tipos de receptores que participan en la acción de la histamina. Estos receptores están distribuidos en diferentes tejidos y producen diferentes respuestas fisiológicas. Los receptores H1 están localizados sobre todo en el músculo liso bronquial, a nivel intestinal, en los vasos sanguíneos, en las células inmunes, en el sistema nervioso central. Su activación sobre todo se relaciona a vasodilatación, broncoconstricción y a la producción de la respuesta inflamatoria de los procesos alérgicos, ¿sí? Es decir, son mediadores de la inflamación. En el caso de los receptores H2, estos se encuentran principalmente en las células parietales del estómago, en el músculo liso, vascular, en el útero también, en el tejido cardíaco, en el cerebro, estimulan sobre todo la secreción de ácido gástrico y tienen efectos relajantes sobre el músculo liso. Los receptores H3 están presentes sobre todo en el sistema nervioso central. Actúan como autorreceptores, es decir, tienen la capacidad de regular la liberación de histamina y otros neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Luego tenemos a los receptores H4, que están involucrados en funciones inmunitarias y en la inflamación. Están presentes sobre todo en células del sistema inmune. Como nos hemos dado cuenta hasta el momento, las acciones de la histamina lo convierten en un mediador químico, que es fundamental, si se han dado cuenta, para la respuesta inflamatoria e inmune, para la digestión, para la función neurológica, dependiendo el tipo de receptor donde se estimule. Lo que es importante tener en cuenta es que de los cuatro tipos de receptores, el que vamos a profundizar el día de hoy es el receptor H1, el cual actúa a través de segundos mensajeros que están detallados en la pantalla. Inositol trifosfato y diacilglicerol. De lejos, sí, en algún otro tema, en este módulo vamos a hablar de la acción de los receptores H2, sobre todo cuando veamos fármacos digestivos, y ahí vamos a ver cómo actúa con la generación de su segundo mensajero, como es el AMP cíclico, ¿no? Finalizando lo que es la parte de recuerdo de lo que es la histamina, tenemos que recordar algo que es importante, ¿no? Que es la triple respuesta de Lewis. Esta triple respuesta de Lewis nos demuestra el efecto que tiene la histamina
a nivel vascular y a nivel de las terminaciones nerviosas. Por eso se producen este, estos tres tipos de lesiones, tanto la zona roja en el sitio de la inyección, que se produce en los primeros segundos y dura un minuto máximo, la zona de eritema, ¿sí? Que aparece alrededor de la lesión, que se extiende, ¿sí? Y la zona de roncha, que es una respuesta un poquito más tardía, demora unos minutos más y que es el resultado, ¿no? Del aumento de la permeabilidad y de la extravasación de líquidos que produce la histamina a nivel cutáneo. No nos olvidemos que esta triple respuesta de Luis es una forma de expresión de la acción inflamatoria vascular aguda que produce la histamina. Ya entrando en el tópico de lo que son los fármacos antihistamínicos, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los fármacos antihistamínicos en este tópico, vamos a hablar de aquellos que actúan bloqueando específicamente la acción de los receptores H1 y se comportan estos fármacos como antagonistas competitivos de estos receptores. No nos olvidemos que los fármacos H1, perdón, los fármacos que actúan sobre receptores H1 tienen un rol fundamental sobre todo en las reacciones alérgicas. No nos olvidemos que ya entrando en la parte fina, podemos ver que la histamina, ¿sí? A través de los receptores H1, va a facilitar tanto la migración celular de los leucocitos, como va a estimular también la activación de ellos, ¿sí? Entonces, cuando bloqueamos los receptores H1, estamos bloqueando tanto la migración como la actividad de los leucocitos. Ahora, es importante tener en cuenta que la acción, ¿sí? Muchas veces es rápida, ¿sí? Y que el efecto antihistamínico, es decir, de bloqueo de estos receptores anti-H1, se va a dar, por ejemplo, en el primer minuto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la rinitis alérgica, se produce así de rápido, en un minuto, ¿sí? Cosa que permite disminuir la reacción inmunológica, ¿no? Y su pico de acción, por ejemplo, de ese bloqueo de la histamina va a darse a los 10 minutos. Entonces, démonos cuenta que vamos a tratar de este grupo de fármacos. Ahora, en esta tabla estamos haciéndonos recuerdo que los receptores H1, que es el que vamos a hablar el día de hoy, básicamente participan en las respuestas alérgicas inflamatorias. Ahora, recordar que los fármacos antihistamínicos, además de la clasificación clásica, que bueno, yo sé que la conocen y que está basada en su composición química, por ejemplo, ¿no ve? ¿No? Muchos de ellos, por ejemplo, históricamente, han ido mostrando que han ido ganando ciertas características a manera que han pasado los años. Si nos fijamos, entre la descripción de los primeros fármacos hasta el 2010, por ejemplo, que ya aparece la bilastina, fíjense que casi todos los fármacos, por no decir todos, tienen un efecto antihistamínico muy importante. Y el efecto anticolinérgico y el efecto sedativo, que son otros dos efectos que tienen los antihistamínicos, a partir de la síntesis ya de fármacos antihistamínicos de segunda y tercera generación, básicamente es mínimo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que los antihistamínicos se dividen en dos grandes grupos. Uno, que es el de primera generación, o los antihistamínicos clásicos, que tienen efectos antihistamínicos, anticolinérgicos y sedativos, y que a partir de los fármacos de segunda generación y tercera generación prevalece el efecto antihistamínico. E incluso en los fármacos ya antihistamínicos de tercera generación ya se está investigando un efecto antiinflamatorio per se que está fuera de la acción sobre de los receptores H1. Entonces, démonos cuenta que los antihistamínicos no solo habían sabido bloquear los efectos en el receptor H1 para evitar la respuesta inmunológica inflamatoria, sino también habían tenido otro tipo de acciones que participan como acciones antiinflamatorias, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto porque es un dato
muy importante que nos permite entender que los antihistamínicos ya de segunda y tercera generación ya no solo tienen acción antihistamínica como parte de la mediación de la inflamación, sino también tienen otras propiedades antiinflamatorias como tal. ¿Ok? Ahora, ahora, es importante recordar, así como tip claro, que cuando hablamos de los receptores H1, estamos hablando de mediar trastornos alérgicos, trastornos inflamatorios. Y las patologías que generalmente están metidas ahí son la rinitis, las conjuntivitis, sobre todo estacionales como la fiebre de Leno, por ejemplo, y las dermatosis alérgicas. Entonces, aquí viene un primer concepto. De los tres grupos de antihistamínicos, los de primera, segunda y tercera generación, todos actúan sobre el receptor H1. Y hoy día vamos a priorizar sobre todo, hablar los fármacos de primera y segunda generación. ¿Ok? Ahora, los fármacos anti-H2 que participan sobre todo en la regulación de la secreción gástrica, los H3 que actúan como neurotransmisores y los H4 del sistema inmune, no los vamos a ver porque no es parte del contexto de este tema. No nos olvidemos, sí que en esta tabla comparativa estamos resumiendo las principales características de las tres generaciones de los antihistamínicos. Lo primero, los antihistamínicos de primera generación son los más antiguos, son los más baratos, no son selectivos, eso tiene que quedar claro. Si bien actúan sobre receptores H1, también tienen efecto sedante, también tienen efectos sobre receptores de la serotonina, receptores adrenérgicos también, y tienen efecto anticolinérgico. ¿Ok? Ahora, el problema de esos fármacos también es que su duración de acción, la vida media de ellos es corta. Por eso es que la mayoría de ellos requiere una administración incluso de hasta 3 dosis por día. En el caso de los antihistamínicos de segunda generación, estos son mucho más selectivos de los receptores H1. Entonces, tienen nulos o mínimos efectos anticolinérgicos, nulos o mínimos efectos sedantes. ¿Ok? Ahora, lo positivo de estos fármacos es que su vida media es mucho más larga, por lo cual su dosificación en la mayor parte de los casos es solamente una vez al día. Los antihistamínicos de tercera generación. Hay autores que los clasifican dentro de los de segunda generación, otros que los separan. ¿Por qué? Porque no son nada más que metabolitos derivados de los de segunda generación. Por ejemplo, un ejemplo claro ahí es, en los de segunda generación está la cetiricina, tercera generación, levocetiricina. O sea, su metabolito activo de la cetiricina se convierte en tercera generación. En segunda generación, por ejemplo, está la loratadina y su metabolito activo ya se convierte en fármaco de tercera generación, la desloratadina. ¿Por qué se han creado estos fármacos? Porque aumentan la eficacia sobre la acción en los receptores H1 y tienen menos efectos adversos que los fármacos de segunda generación. Hay que ser muy claro. Los efectos adversos a los que se refieren los fármacos de segunda generación es que tienen mayor cardiotoxicidad. Entonces, los de tercera generación son fármacos que tienen más acción antihistamínica, menos efecto sedativo, casi ningún efecto colateral cardiológico como los de segunda generación. Cuando hablamos de los fármacos de primera generación, aquí tenemos la lista. Los tres que utilizamos más en el mercado usualmente son la clorfenidamina, la difenhidramina y el dimenhidrinato. La prometacina se la utilizaba un tiempo, sí, pero sin embargo hay una carencia de este fármaco en los últimos años, no está llegando fácilmente. Ahora, como se pueden dar cuenta en el lado izquierdo, están marcados dentro de estos fármacos de primera generación cuáles son los que tienen mayor capacidad de producir sedación. Y ahí nos damos cuenta que de entre los que utilizamos está la clorfeniramina y la difenhidramina. ¿Sí?
Obviamente los otros fármacos señalados están también con la capacidad de producir sedación, pero los que tenemos en la práctica médica habitual están la clorfeniramina y la difenhidramina. Cuando hablamos de los fármacos para bloquear el efecto sobre la cinetosis, es decir, sobre el mareo, sobre la emesis, ¿sí? De los fármacos de primera generación tenemos a la difenhidramina y al dimenhidrinato. Ahora, si nos ponemos a hacer una tabla comparativa, nos vamos a dar cuenta claramente que si tenemos procesos alérgicos, ¿sí? Obviamente vamos a preferir el uso de la clorfeniramina, que tiene un gran efecto, sobre todo sobre H1, aunque su efecto colateral más importante sea la sedación, ¿sí? O en otro caso, vamos a preferir también el uso de la difenhidramina, ¿sí? Que también tiene muy buena acción sobre lo que es los procesos alérgicos, aunque su efecto colateral más importante sea la sedación. En el caso de tratar la cinetosis, vamos a preferir al dimenhidrinato, que tiene menos efecto sedante que la difenhidramina. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente. En lo que es la segunda generación, ya podemos darnos cuenta que la cetiricina, ¿sí? Y la desloratadina tienen un potencial efecto débil sobre sedación, ¿sí? Potencial efecto débil, ¿sí? En comparación de la levocetiricina. O sea, ¿a qué quiero llegar? Así simple. Decir, la cetiricina y la levocetiricina tienen un mínimo efecto sedante, pero lo tienen. En comparación de la desloratadina y la loratadina. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando yo te pregunte qué fármacos antihistamínicos de segunda o tercera generación no tienen actividad sedante, por ejemplo, de los de tercera generación estará la desloratadina y de segunda generación estará la loratadina, entre los que utilizamos más en la práctica clínica habitual. Ya repasando un poquito más lo que es la acción de los fármacos, ya por cada uno, que tenemos que conocerlos en la práctica médica que tenemos, el primero que vamos a utilizar generalmente en los procesos alérgicos agudos, sobre todo, es la clorfeniramina. El efecto de la clorfeniramina es rápido, ya que tiene una forma de presentación tanto por vía oral como por vía endovenosa. Su vida plasmática, su semivida es muy corta, si dan cuenta es 4 a 6 horas, por eso que su dosificación se da por lo menos 3 veces al día. Se metaboliza como todos los antihistamínicos por metabolismo hepático y eliminación renal. La clorfeniramina, no se olviden, va a estar contraindicado en pacientes que usen inhibidores de la monoamino oxidasa. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que al ser un antihistamínico H1 o anti-H1, tiene efecto colinérgico. Y si le damos a un paciente que ya está con inhibidores de la MAO, obviamente se va a exacerbar el efecto colinérgico. Está indicado sobre todo en la rinitis alérgica, ¿sí? De entrada es uno de los fármacos que nos sirve más. También está indicado en el caso del manejo agudo, ¿sí? Como coadyuvante en el manejo de los casos de anafilaxia. Debido a que tiene acción por vía endovenosa, se lo utiliza mucho en el caso de la anafilaxia. La anafilaxia, cuando se produce, es un proceso catastrófico, ya que se produce una estimulación y una liberación de inmunoglobulina e histamina a nivel sistémico, que debe ser antagonizado inicialmente por el uso de la adrenalina y simultáneamente el apoyo de antihistamínicos. Y el antihistamínico que va ahí de elección es la clorfeniramina por su rapidez de acción y porque es uno de los pocos que lo disponemos por vía endovenosa. Por vía endovenosa, la dosis que utilizamos para las reacciones anafilácticas, 10 miligramos endovenoso cada 8 horas o cada 6 horas. ¿Ok?
No nos olvidemos que al igual que todos los anti-H1, va a tener efectos anticolinérgicos, efectos sedantes. Lo importante siempre es reconocer cuáles son los signos de intoxicación y sobredosis por clorfeniramina. Obviamente va a ser parte de la pregunta del examen. El otro fármaco que habíamos comentado que es del grupo de los anti-H1 y que lo utilizamos bastante en el medio es la difenhidramina. Al igual que la clorfeniramina, ¿sí? Se lo utiliza por vía oral. Su metabolismo es hepático, eliminación renal. Tiene un gran efecto anticolinérgico. Por eso es que cuando se combina, por ejemplo, a la difenhidramina con un antimuscarínico como la escopolamina, por ejemplo, es uno de los fármacos que se utiliza mucho para la cinetosis. Pero no nos olvidemos que el gran efecto de la difenhidramina es su efecto sedante, ¿no? Ahora, eh, está contraindicado sobre todo en el embarazo, ¿sí? Ok. Ahora, si nos damos cuenta, los efectos colaterales de la difenhidramina, sus efectos adversos, son comunes a los que se producen con los fármacos anti-HU. La aplicación de la difenhidramina sobre todo se da por vía oral, ¿sí? La mayor parte la vamos a ver por vía oral o para procesos de dermatosis alérgica, ya sea por vía tópica. No nos olvidemos del dimeridinato. El dimeridinato es un fármaco antihistamínico de primera generación que es el fármaco que muchas veces se prefiere para el control de la cinetosis, es decir, de los mareos, náuseas, vómitos asociados, por ejemplo, al movimiento. Además de bloquear los receptores H1, impide la propagación de los impulsos emetógenos y disminuye o inhibe, si quieres ver así, la secreción y la hipermotilidad gástrica asociado a la emesis. La ventaja sobre la difenhidramina es que tiene escaso o nulo efecto sedante. Al igual que la mayor parte de los antihistamínicos, hay que tener mucho cuidado en los pacientes que están con insuficiencia hepática o con insuficiencia renal. Puede provocar sedación, somnolencia, pero en menor incidencia que la difenhidramina, ¿no? Ahora, el uso del nimerilinato se da sobre todo por vía oral y en algunos casos se podría utilizar también por vía enteral, ya sea eh, vía parenteral, perdón, intramuscular o intravenosa. Como la mayor parte de los antihistamínicos metabolizados en el hígado por el complejo del citocromo P450, y si te fijas, difenhidramina, dimerilinato y clorfeniramina tienen todos una semivida corta, 4 a 6 horas. Por eso es que se requiere a veces hasta 3 dosis por día. Otro fármaco con el que contamos en el medio, por ejemplo, es la loratadina. La loratadina es un antihistamínico ya más específico que actúa sobre receptores anti-H1, obviamente es de segunda generación. Se utiliza sobre todo para el control y el manejo crónico de los procesos alérgicos, ¿sí? Sus dos principales indicaciones, rinitis alérgica y urticaria idiopática crónica. ¿Se acuerdan que para cuadros agudos preferimos a la clorfeniramina? Para los cuadros crónicos se prefiere a la loratadina y a la cetiricina, ¿ok? Ahora, obviamente, como todos los antihistamínicos, hay que tener mucho cuidado en los pacientes con insuficiencia hepática grave porque se produce ahí su metabolismo, ¿no? Conocido como P450. Básicamente su administración es por vía oral. Si te fijas, tiene una semivida larga. Casi todos los fármacos de segunda generación tienen una semivida de 12 a 24 horas. Entonces, se puede dosificar una vez al día. Generalmente la dosis es de 10 miligramos cada 24 horas. La cetiricina, otro receptor o otro bloqueante H1 mucho más específico, sí, que los de primera generación, es muy útil también para el control y el manejo, sobre todo crónico, de los procesos alérgicos. Igual tiene una indicación muy clara en la conjuntivitis alérgica estacional,
en la urticaria crónica. Como nos hemos dado cuenta, la mayor parte de los antihistamínicos, ¿sí? De los antihistamínicos, tienen los mismos efectos colaterales, ¿sí? Sobre todo, hay que tener mucho cuidado con los fármacos de segunda línea, porque muchos de ellos pueden prolongar el intervalo QT y predisponer a los pacientes a arritmias cardíacas. ¿Ok? Ahora, la fexofenadina, sí, que es un tipo de antagonista anti-H1, sí, es interesante su mecanismo porque no impide la liberación de la histamina, pero sí compite por el sitio de acción. Su administración sigue siendo sobre todo dada en la rinitis alérgica, se lo utiliza muy bien por vía oral y la dosificación va a variar dependiendo al peso del paciente. Ahora, con algo que hay que ser muy claro es que los efectos adversos, no nos olvidemos, van a estar en directa relación a la estimulación del receptor per se. ¿Ok? La desloratadina, clasificado por algunos como fármaco de segunda generación o fármaco como antihistamínico de segunda generación, otros lo clasifican como antihistamínico de tercera generación. No nos olvidemos que es el metabolito activo de la loratadina, se absorbe muy rápido en el tracto gastrointestinal. Su gran ventaja es que a diferencia de los otros de primera generación, no atraviesa la barrera hematoencefálica, mínima o nula sedación. Su eliminación sobre todo es renal, algo también por las heces. Su vida media es larga. Habíamos dicho que los de segunda generación tienen una vida media de 12 a 24 horas. Los de tercera generación, su vida media está alrededor de las 24 horas. Se dosifica una vez al día. Sus indicaciones, básicamente procesos crónicos como la rinitis alérgica y la urticaria. Entonces, a manera de ir redondeando el tema, en el cual hemos repasado a los antihistamínicos más importantes en el medio, los que disponemos todo el tiempo, nos podemos dar cuenta que los antihistamínicos, así como tal el concepto de antihistamínico ideal, no existe. Lo que se busca al utilizar el antihistamínico es, primero, que tenga una acción rápida. Entonces, para esto depende mucho del cuadro patológico que estemos hablando. Hemos dicho en las reacciones anafilácticas, en la anafilaxia en general, en la cual existe un compromiso de vida inminente, además de usar a la adrenalina como rescate, el antihistamínico de elección sigue siendo la clorfeniramina, porque es uno de los pocos fármacos disponibles en el medio que actúa por vía endovenosa, es de inicio de acción rápido y tiene una semivida corta, lo cual nos permite hacer una dosificación mucho más fácil en el tiempo. Cuando queremos encontrar un control de los fármacos, entre comillas, de procesos crónicos como la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, ¿sí? Básicamente nos vamos a ir a hablar de fármacos de segunda o de tercera generación. Ahora, obviamente, por la cardiotoxicidad se prefiere a los fármacos de tercera generación. No nos olvidemos que los efectos adversos de los antihistamínicos de primera generación están relacionados a su efecto H1, a su efecto anticolinérgico y a su efecto sedante. En el grupo H2, básicamente tienen efectos anti-H1 y son más cardiotóxicos. Y los fármacos de tercera generación son aquellos fármacos que van a tener efecto H1, ¿sí? O sea, son bloqueantes H1, mínimo efecto de cardiotoxicidad, mínimo o nulo efecto sedante. Muchas gracias. Ya está.